conquistados por la infancia. Y acá nos hablan sobre 5 arquitectos que son puntuales, los cuales nos dan unos prototipos, pero no hay tanto que seguirlos porque nosotros tenemos que crear. Y ellos nos dan una iniciativa para una creación. Y acá encontramos un arquitecto que lo vemos importante, que es casi nosotros lo tomamos como principal, porque se refieren a él en bastantes de sus creaciones. Encontramos a Aldo van Eyck, y él nos dice que el niño redescubre la ciudad, pero la ciudad puede redescubrir al niño. Eso trata de que la ciudad tiene que tener una conexión con el juego, y muy aparte de que tenga una conexión con el juego, tiene que tener algo de contacto con lo urbano, que es algo esencial. Y este urbano va a hacer que la familia, a la vez como el niño, se integre. Entonces el juego no solo forma parte del niño, sino del adulto. Entonces él crea un prototipo que se llama parte todo. Algo depende de... Todas las partes dependen para formar un todo. Como todas sus partes están entrelazadas, por eso todo tiene como una continuidad. Todos dependen de cada uno. De ahí él nos habla sobre 2 grandes exposiciones que él realiza y dos grandes espacios arquitectónicos que él crea. Uno es en Ámsterdam, que él da, y él habla sobre cómo 2 niños, una escalera que da conectividad y a la vez transluce, es un espacio que te conecta, y no solo, digamos, conecta verticalmente las escaleras, sino también a lo horizontal como vertical. Entonces él dice de que, digamos, para llegar a la conexión a otro espacio debe de haber un espacio intermedio, y ese espacio intermedio no solo, digamos, consiste tal vez en un techo que sea entreabierto y cerrado, sino que te da una conexión emocionalmente, no te llega, digamos, un impacto de frente al espacio abierto. Así, digamos, damos el ejemplo, digamos, ¿qué pasa en una escuela? Unos niños, digamos, nosotros estamos en una clase, pero ¿qué pasa dentro de este techo como en las gradas? Puede existir diferentes conexiones. Acá vemos, digamos, como un niño está hablando, digamos, la profesora puede ver. Hay una conexión con lo que hay adentro y con lo que hay afuera. En estas gradas, bastantes personas dicen de que los usan, digamos, por medio de subir y bajar, como un espacio que nos puede complementar para llegar a un último piso o al primer piso. Acá no, acá dicen de que los niños lo ven más lúdico, digamos, pueden hacer carreritas en las escaleras, o si no, muy simple, hablar o crear algún espacio. Entonces ellos hacen su espacio suyo, y ahí crea la ocasión, que es otra conexión que nos da como un prototipo, que el lugar da la ocasión, y la ocasión, esto se da gracias a la persona, y esta persona nosotros lo vemos más enfocado en lo que es la infancia. Y acá entonces creamos un espacio intermedio que no es necesariamente de un techo, sino de un espacio que te acobija y que llega al espacio que él desea, que es la naturaleza. Después vemos en otra propuesta que él crea, de que como la rehabilitación de la ciudad en los espacios urbanos. Hablaba de que había una ciudad en la cual él crea la conexión con lo urbano, porque, digamos, una ciudad no es nada si no tienen espacios libres donde las personas se puedan conectar. Entonces él empieza a crear qué diferencia es si todos los bloques están juntos, y qué pasa si, digamos, bloque, espacio, bloque, espacio. Entonces hay una conexión entre estos 2 bloques donde las personas van a poder interactuar, y no solo interactuar, sino tal vez empezar a cambiar emociones, acciones, y es lo que él quiere crear, que, digamos, que no solo el juego dependa del niño, sino que todos dependan del niño y su juego. Entonces va a haber una gran conexión entre el niño y el adulto, la naturaleza, el juego y los espacios verdes. Son 5 arquitectos los que habían en la lectura, y los hemos tratado de relacionar. Allison y Peter son de los pocos que se relacionan bastante con la propuesta de Milares. Ellos se relacionan más en la topografía. Por ejemplo, los Smithson tratan de transformar a la ciudad algo más lúdico para los niños mediante la topografía, no interviniendo con una construcción y ya, sino interviniendo en la topografía y haciendo la parte de ella, la cual los niños se relacionan más. Por eso no sé qué, una apropiación del espacio lúdico, y crea en nosotros una vivencia del territorio y una vegetación como material moderador. Hablamos como material moderador, sino que es
transformar contra un simple árbol como un entramado para que el niño pueda trepar, ¿no? O una colinita, la misma topografía que crea, que el niño se pueda resbalar y crea un ambiente lúdico en él. Había un ejemplo que nos recalcaba, que era la escuela Buckingham, que es una condición de la ciudad con el objeto, que relacionaba las personas, quería que las personas se relacionaran más con el objeto, que solo ver, ahí es para jugar y ya, pues normal, ¿no? Pero no, él quería relacionar más la naturaleza. Puedes tomar un árbol como un objeto y relacionarlo. Simplemente es la topografía. Y ponte en esta pata, la estrategia principal es el juego, intelectual y creativo. Entonces, en un ejemplo que él puso una topografía, una colina, una simple colina, y lo único que puso fueron resbaladizos, toboganes, que creaba emociones, que creaba sensaciones, que eso quería que sintieran los niños, ¿no? Y no solo los niños, sino que creaba un vínculo entre el adulto y el niño. Invitaba al adulto, porque acá cualquiera se puede resbalar y frente, ¿no? Sí. Y, o sea, tú recalcas que hay una arquitectura, pero más que todo el niño no lo ve como arquitectura, sino lo ve como juego, y el adulto también. No crea esa separación entre ambos, y más bien crea una convivencia que ellos querían que vieran. En resumen, nosotros somos, en resumen de estos arquitectos, vemos la topografía como algo muy importante y como un plus también, porque de repente no construir algo al lado, ponte esta es la ciudad, y construir algo más que ya es un juego para los niños, sino usar la topografía artificial. Por ejemplo, nosotros vimos en un ejemplo cómo en una simple colina cortaban este pedazo y los niños entraban y lo veían como una cueva, lo veían como algo mágico, jugar al escondido, o sea, creaba eso sin tener que transformarlo así bruscamente, y funcionaba porque creaba una interrelación entre ambos, entre el adulto y el niño, y lo domesticaba a sí mismo, o sea, lo domesticaba hacia la misma persona, porque la persona lo hacía parte de él, ya no era ajeno, sino que al ingresar, lo hacía creer que esto es mío y yo puedo jugar en él, y crea una confianza, una conexión. Charles y Ray Emmons rescatan la importancia de los objetos. Hace que la persona o el niño domestica un objeto, creando una libertad. Puede que tenga un cuarto vacío y él es el que ordena, es el que crea su propio espacio, relacionando el objeto con el cuerpo. Entonces, en estos dos arquitectos vemos algo de similar. Ellos tratan del objeto y aparte de la geometría. Digamos, ¿qué pasa si en un cuarto tú lo encuentras vacío? Entonces, él habla sobre el domesticar al objeto. El objeto va a empezar a tener una presencia en tu vida. Entonces, él va, digamos, a ordenar. Cada persona tiene una forma de vida. Entonces, él ya empieza a tener una presencia. Y no solo una presencia de él mismo, sino la presencia de sus objetos. Entonces nos empiezan a dar diferentes ideas en sus proyectos. Y nos hablan en otros proyectos de lo que él, la publicidad. Él quiere crear que mediante la publicidad no solo, digamos, sea un slash y, digamos, sea malinterpretada, sino que tenga algo en consecuencia que sea agradable para el niño y que sirva para el niño y para su crecimiento. Digamos, el objeto y cuerpo viene a tener una gran relación. Como decía, una persona lo domestica. Pero más que todo, él quiere lograr, digamos, esa parte en la plasticidad que pueden formar, digamos, sus películas o sus informes que son en forma de videos. Entonces, él quiere lograr, digamos, de que en vez de que, digamos, los niños lo malentiendan o lo transgiversen, y creando, digamos, diferentes tipos en los cuales los niños, digamos, pueden crear estereotipos falsos y, digamos, no llegar a la conexión con el espacio, quiere lograr, digamos, que, digamos, la naturaleza y, digamos, el juego se conecten mediante, digamos, sus enlaces de videos, sus informes, y, digamos, lograr, digamos, la conexión que hay entre la naturaleza y el objeto. Y él toma el objeto, también Ray,
toma al objeto como no solo un objeto, sino puede ser escultórico, y a la vez escultórico puede formar parte del juego. Sí. En conclusión. Bueno, en conclusión, como podemos, bueno, les pusimos esta imagen para que podamos entender, ¿no? Bueno, nosotros observamos que los adultos tienen para un lado la parte en la que ellos se desarrollan y los niños en la otra, o puede ser un espacio que era inservible y los ponen ahí. Pero en verdad lo que tratan de expresar todos estos arquitectos con sus obras y con lo que nos explican es que nosotros podemos incorporar, como está en la parte de acá atrás, al niño y al adulto y hasta al anciano en un mismo entorno donde ambos se diviertan, donde todos puedan coexistir, como por ejemplo también observamos, ¿no?, acá la intersección entre la naturaleza y entre la misma estructura. Esto también nos ayuda pues a que el niño se desarrolle más con la familia y con el adulto, porque actualmente no vemos eso en los lugares de diversión de los niños. Son más que todo objetos puestos que ya tienen que ponerlos nomás, pero no son desarrollados y pensados como niños pues. De ahí también tratamos de buscar, como una conclusión, buscar la continuidad del espacio, no digamos cerrar al niño en un espacio verde muy simple porque sobró o es necesario, sino que el espacio sea continuo con su casa, su espacio de hogar y que tenga una continuidad. Digamos, descubrir el espacio arquitectónico por mediante de la naturaleza y después buscar espacios del juego que estén vinculados con lo urbano. No solo que, digamos, el espacio de juego sea solo, digamos, un objeto, sino que este objeto esté vinculado con lo urbano y aparte eso logra al niño que se sienta satisfecho. Y aparte, muy aparte, logra que la arquitectura tenga parte de su vida con el niño. Y asimismo también concluíamos de que si nosotros necesitamos algo de construir a los niños, no buscar prototipos, sino basarnos en lo que el niño es, creativo y su imaginación. Y ellos, digamos, siempre al final nos dicen de que no lo busquemos como un prototipo, digamos, que usemos entonces la topografía o eso, sino que nosotros empecemos a pensar como niños más que todo y busquemos la creatividad y la imaginación que ellos mismos quieren. Gracias.